Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargota Rodríguez, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Siendo hoy día miércoles 16 de septiembre, la hora local en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, 20 horas 2 minutos, estamos iniciando este video que lo llevamos ya de una manera normalizada los miércoles, viernes y domingos, con la intención de traerles información que tiene relevancia en relación con la pandemia, el SARS-CoV tipo 2, con el COVID-19, y también de una u otra manera desmitificar, destruir la presencia de bulos, fake news, cualquier tipo de noticias que puedan llegar a alguno de nuestros dispositivos y pueden ocasionarnos algún tipo de inconveniente e intranquilidad. Siempre empezamos estos videos enviando un fuerte saludo y muy buenos deseos a todas las personas que se encuentran padeciendo algún problema de su salud, o aquel grupo familiar que esté padeciendo de ello, muy en especial aquellas personas que están sufriendo por COVID-19, que obviamente bajo la ola mediática en la que vivimos se hace mucho más estresante llevar ese tipo de problemas. Y también llegamos con un abrazo de solidaridad a todas las personas que lastimosamente han tenido que ver partir a alguien cercano, algún familiar, algún amigo, a alguien muy querido, y que obviamente está dejando un vacío muy grande, su ausencia, que sin lugar a dudas va a ser muy dolorosa, y que de una u otra manera ese tipo de situaciones acarrea de que uno también sienta con una magnitud mayor todo lo que corresponde a esta pandemia. Bueno, iniciamos esto dando estadística, como siempre lo hacemos, y para ello nos valemos de la estadística que entrega el Ministerio de Salud Pública, no necesariamente que signifique algo real, pero es la estadística que tenemos. Entonces nos dicen que para hoy día, que es ya miércoles 19 de junio, estamos con 121.525 casos y estamos teniendo casi cercano ya a 11.000 personas fallecidas, son 10.996 según las cifras que maneja el Ministerio de Salud Pública, y que todos entendemos están totalmente manipuladas, maquilladas y de una u otra manera han sufrido un sesgo importante. A nivel mundial, sí es interesante ver cómo se mueve todo, porque al día de hoy, miércoles, ya el mundo tiene 29.743.000 casos. Estamos por tocar lastimosamente los 30 millones de contagiados y tenemos 938.820. O sea, estamos por tener 1 millón de personas fallecidas. O sea que las cifras ya son bastante importantes en cuanto al número. Estados Unidos sigue manteniéndose en este primer puesto, por llamarlo de alguna manera, del país con mayor cantidad de casos. Tienen 6.600.000. La India, que viene a un paso muy acelerado, superó los 5 millones, está en segundo puesto, y ya como habíamos mencionado los días previos, no se extrañen que la India comience a llegar y a empatar a Estados Unidos y a superarlo. Brasil en tercer puesto con más de 4.400.000, Rusia en cuarto puesto, Brasil en tercero, Rusia en cuarto puesto con más de 1 millón, Perú con más de 738.000 en quinto, Colombia, que ha crecido también de una forma muy acentuada, ahora está en puesto 6 con más de 728.000, México en puesto 7 con más de 676.000, Sudáfrica en puesto 8 con más de 653.000, España en el 9, Argentina en el puesto 10 con más de 589.000. Francia ha superado a Chile y está en el puesto 11 con más de 443.000, Chile en el 12 con 439, Irán en el 13 con 410.000. Reino Unido se encuentra en el 14, Bangladesh en el 15, Arabia Saudita en el 16, Pakistán en el 17, Irak en el 18, Turquía en el 19, Italia se encuentra en el puesto 20. En el 21 desplazaron a Alemania y se encuentra ya Filipinas. En el 22 está Alemania. En el 23 se encuentra Indonesia. Perdón. En el 24 está Israel. Ucrania está en el 25. Canadá en el 26. Bolivia está en el 27. Qatar en el 28. Ecuador está en el puesto 29 con más de 121.000 casos.
Rumania está en el puesto 30. Y aquí tenemos en el puesto 31 a Kazajistán, República Dominicana en el 32, Panamá en el 33, Egipto en el 34, Kuwait en el 35, Bélgica en el 36, Marruecos en el 37, Omán en el 38, Holanda en el 39 y ya ha descendido a puesto 40 China con 90.249. Suecia se le acerca con 87.575 y Guatemala con 82.000 también está acercándose. Entonces, estos son los países que tienen la mayor cantidad de casos a nivel mundial. Y en cuanto a los países de Latinoamérica y su letalidad, tenemos que cuando ya Estados Unidos superó los 6.600.000, ya tenían 196.661. Se está tocando casi los 200.000 personas fallecidas. La India, solo para tener referencia, con más de 5 millones tienen 82.066. Brasil con más de 4.400.000 tiene 134.106. Rusia, para tener otra referencia, con más de 1 millón tiene 18.853. Perú, con más de 738.000 tiene 30.927. Colombia, con 728.000 tiene 23.288. México, con 676.000 tiene 71.678. Argentina, con 577.000 tiene 11.910. Chile, con más de 439.000 tiene 12.058. Bolivia, con los 128.000 tiene 7.447. Ecuador, con los 121.000 tiene casi 11.000. ¿Sí? Y aquí vienen países como República Dominicana, que ya superaron los 100.000, tiene 2.009 personas fallecidas. Panamá, con más de 102.000 tiene 2.187. Y países que, al menos en mortalidad, tienen cifras muy diferentes. Costa Rica tiene 649, Paraguay 552, Venezuela 502, Nicaragua 147, Cuba 109 y Uruguay 45, perdón. Eso en cuanto a los datos como tales, pero es importante hablar del coronavirus en América Latina y cuál es la situación de la pandemia en la región, datos al día de hoy, miércoles 16. Brasil ha registrado más de 4.3 millones de casos, es el tercer recuento más alto del mundo después de Estados Unidos y la India, y es el segundo país por detrás de Estados Unidos en el número de muertes. México, Argentina, Colombia y Perú también han tenido brotes importantes y se encuentran entre los 10 países con más casos confirmados. Ahora, ¿sigue propagándose el coronavirus en América Latina? Las cifras de casos diarios aumentaron en América Latina a partir de mayo, el tiempo que empezaban a caer en los países europeos más afectados por el virus, como Reino Unido, Francia e Italia. Sin embargo, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, informó el 2 de septiembre que estaba empezando a notar una tendencia a la baja en el número de nuevos casos notificados en Centroamérica, con excepción de Nicaragua y Costa Rica, y que también había señales de que el número de casos estaba comenzando a estabilizarse en Brasil. Los nuevos casos diarios en el país han estado fluctuando bastante, aunque están por debajo del pico de 69.000 registrados en un solo día en julio. En México, en Perú y en Colombia, el número de casos notificados diariamente ha comenzado a disminuir reciente o hace poco tiempo. Argentina sí está bastante complicado, al menos en estos casos, pero los datos también muestran que Argentina vio un aumento de los casos en agosto después de aparentemente haber logrado controlar la enfermedad. El 5 de septiembre registró más de 12.000 nuevos casos por primera vez y volvió a superar esa cifra de nuevo el 10 de septiembre. La OPS dice que solo una disminución constante en los casos diarios revela si la región o país ha sido o ha pasado el pico de infecciones. Pero los cambios en el número de casos diarios pueden deberse a veces a cambios en la cantidad o el tipo de pruebas que se realizan. Es importante tener en cuenta que muchos casos pasan desapercibidos y por lo tanto las cifras deben interpretarse con cautela. Eso es muy evidente. ¿Qué tan grande es la pandemia en América Latina? Al 14 de septiembre, la región en conjunto ha tenido más de 8.3 millones de casos y más de 310.000 muertes. Actualmente es la zona más afectada del mundo junto a Asia.
las dos naciones más pobladas, como es Brasil y México, han visto el mayor número de muertes, más de 133.000 y 71.000 respectivamente, según los datos que les damos acá diariamente. Brasil es el segundo país con el número de muertos más altos del mundo, después de Estados Unidos, y Perú ha tenido más de 30.000 muertes confirmadas. Colombia registra más de 23.000, pero los investigadores dicen que, además de los casos, las muertes también pueden estar subestimadas. Además, los países registran las muertes de diferentes maneras, lo que dificulta la comparación entre países. Y recuerden que acá en Ecuador se identificaba a los que fallecían, por decirlo así directamente, y aquellos que se presuponían que podían tener COVID-19, pero no se demostraba. Ya por fin hicieron el unificado, al menos de las cifras que son, aunque manipuladas y todo, pero son las que se tenían, ¿no? ¿Cuántas pruebas se han realizado? Esto ya es algo que hemos hablado algunas veces, y Chile tiene una de las tasas de realización de pruebas más altas de América Latina hasta el 13 de septiembre, realizando más de 147 pruebas por cada 1.000 personas. Colombia, por su parte, había realizado más de 56 pruebas por cada 1.000 personas hasta el 11 de septiembre. Pero las pruebas de muchos países de la región han estado muy por debajo de lo realizado en otras partes del mundo. Estas, según las cifras más recientes recopiladas por Our World in Date, un proyecto que se gesta en Reino Unido para recopilar información sobre el COVID-19. México ha evaluado un poco más de 10 personas por cada 1.000 y Brasil 26 por cada 1.000 hasta el 5 de septiembre. Estas cifras contrastan, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene más de 292 por cada 1.000 hasta el 11 de septiembre. Y de las pruebas que se están haciendo en Latinoamérica hay un porcentaje muy alto de positivos. Este sugiere que los test no están tan extendidos como para encontrar todos los casos. Por ejemplo, Colombia ha encontrado un caso positivo solo después de cada 3 o 4 pruebas, y Argentina y México después de 1 y 3 pruebas. De hecho, la proporción de pruebas que dan positivo ha aumentado constantemente en Argentina en los últimos meses y ha comenzado a aumentar nuevamente en México. Significa que las cosas a nivel latinoamericano están acentuadas todavía, y significa también que, al menos en Ecuador, que tiene la tasa de realización de pruebas más baja de Sudamérica. Se entiende por qué nosotros supuestamente estamos gozando, entre comillas, de crecimiento, o bueno, no acentuación de la curva, porque siempre está creciendo, cuando sabemos realmente que todo esto no ha sido controlado de una forma adecuada. El testeo ha sido pésimo, no se llegó nunca a lo que ofrecieron inicialmente, y obviamente que ahorita no se van a llegar. Si miren que a los posgradistas, a los médicos, no les pagan 3-4 meses, y otras personas que participan del área de salud tampoco, ni se diga a los docentes, también otros maltratados por el peor gobierno de la historia. Pero bueno, ahí vamos. Hay claves del ensayo de la vacuna contra el coronavirus, y acá en un artículo en España que se publica en 20 minutos, dice qué proceso siguen los voluntarios, se les paga y si hay plazas todavía. Entonces, las personas que se presentan voluntarias para testear la vacuna, para que se le inyecte la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo, de la farmacéutica belga Janssen, que es propiedad de Johnson & Johnson, han comenzado ya a recibir la primera dosis, y en España participan en la fase 2 de este ensayo clínico en 3 hospitales. Uno es La Paz, otro es La Princesa de Madrid y el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Estas son las claves del proceso. ¿Cuántos voluntarios son necesarios? Este estudio al menos lleva a cabo también estudios en Alemania y en Países Bajos, con un total de 550 voluntarios. En España se reclutaron 190, un hospital de ellos que se llama La Paz hace pruebas a 75 personas, que es el mismo número que hará las pruebas el Hospital La Princesa. Las cifras de inscritos para participar en estos trabajos ha superado todas las expectativas. Solo en 72 horas después de que se anunciara la autorización para el ensayo, las solicitudes rebasaron los 500, o sea, el medio millar. Y no es habitual que salgan un ministro dando una noticia así, y normalmente tenemos que ir más despacio buscando voluntarios. El hecho de informar de ello en una rueda de prensa fue un bombazo
que hizo que muchos llamasen para presentarse. Además, al ser una patología que afecta tanto a la sociedad, hay mucha gente deseosa de colaborar en el avance de la investigación. Esto lo manifestó el doctor Francisco Abad, que es jefe del servicio farmacológico de uno de los hospitales. ¿Qué características deben de cumplir estas personas que se someten voluntariamente a la vacuna, al menos a esta? Pues tienen que tratarse de adultos sanos y se han establecido dos franjas de edad, entre los 18 a 55 años por un lado y los mayores de 65 por el otro. El grueso, con 2/3 del total, corresponde al primer intervalo, o sea, entre 18 y 55. Empiezan a ser reclutados el 31 de agosto, durante 2 semanas, se les ha dado la información necesaria, se ha procedido a hacer una exploración física, evaluar la historia clínica de estos pacientes y asimismo se le ha realizado un estudio de PCR, una prueba de PCR y un test serológico para comprobar que no tienen el COVID. ¿Sí? Hay una pregunta que muchas personas hacen de si una persona que participa voluntaria se les paga en este estudio, y la participación en cualquier ensayo clínico es voluntaria y altruista. Y los voluntarios están en su derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento sin tener que dar ninguna justificación. La remuneración que perciben podría ser variable y consta en concepto de pérdida de tiempo de trabajo o desplazamiento, porque obviamente si usted tiene que ir de un lugar a otro para que le administren la vacuna, automáticamente allí está también perdiendo tiempo y obviamente perdiendo dinero. En el caso de España, había gente que pregunta si quedaban vacantes y manifestaba que pese al aluvión que tuvieron de gente, el grupo de la edad avanzada aún no estaba completo, o sea, mayores de 65 años. Y ese grupo se necesitaban todavía que se sumaran, pero en cambio el grupo de 18 a 55 se llenó, pero en un santiamén. Interesante. ¿Cuál es el proceso? En este estudio se da una dosis y una pauta adecuada. Hay 3 niveles de dosis y 3 intervalos de vacunación. Los sujetos se distribuyen en 10 grupos. A un grupo solo se le suministra placebo, o sea, se le suministra algo que no es vacuna, y el resto, o los restos, reciben dosis bajas, otros dosis medias y otras dosis altas. Después, unos les repetirán el mes, otros a los 2 meses y otros a los 3 meses. Se hacen visitas periódicas para comprobar que no ha tenido ningún problema y a los 4 meses se les hará otra visita para confirmar cómo son sus niveles de anticuerpos. Durante el ensayo, los participantes tendrán que acudir a la cita que se le apunten en el hospital y en los 7 primeros días deberán anotar en un diario los síntomas que presenten tras la vacunación. Pueden tener dolor en el brazo, enrojecimiento o alguna subida de temperatura. Eso es esperable de cualquier vacuna y eso lo hemos dicho algunas veces. Si aparece algo que no estaba previsto, también tienen que comunicarlo. ¿Cuánto dura esta fase? Esta parte de ensayo termina dentro de unos, en este caso de esta vacuna, 16 meses. Pero la idea es que los resultados preliminares estén para fines de este año o a principios del que viene. Esta es otra vacuna, por si acaso, no es la que están más adelantadas. Esto permitirá tomar decisiones para elegir las pautas más adecuadas de cara a un inicio de una siguiente fase y que podría llevarse a incluso países de América, ¿no? Bueno, ¿cuánta estará lista esta vacuna específica? Eso es muy variable de contestar, depende de cómo evolucionen los estudios, porque ya vemos que la AstraZeneca, que tuvo que frenar de golpe, pues bueno, están evaluando y puede que vayan a volver a continuar los trabajos, y hay otras también que se están dando o gestando a la par. Muy bien, eso en cuanto a esta vacuna, que era importante mencionar cómo era la capacitación que tenían estas personas y también esas preguntas que suelen hacerse, que si pueden, que si hay, al menos para este estudio, están existiendo condicionantes de que no se suelen pagar con dinero, pero sí pueden velar con que ver el desarrollo o si llegaras a presentar algún tipo de problema, tienen que cubrir ese tipo de problemas. Ecuador hubiera sido interesante que entrara al menos en unos 4 grupos de estudios, ¿sí? Apenas estamos entrando en uno, mediante la Universidad de San Francisco, pero hubiera sido muy importante que hubiéramos estado como mínimo en unos 4. ¿Qué se necesita para eso? Simplemente conectarse con el mundo, hablar, entrar en protocolos y listo, ¿sí? Puede ser, se oye muy sencillo como yo lo digo, pero tampoco es tan complejo como para no hacer nada. Así que en esa situación hubiera sido importante que hubiéramos entrado, pero bueno, no pudimos entrar, fue algo lamentable y de una u otra manera nos queda ver qué puede estar ocurriendo
con los resultados en otros lugares, ¿no? Dicho esto, también había algo más que tenía que compartirles. Y déjenme ver si aquí aparece, si no, de una otra manera va a quedar allí. Muy bien, entonces era importante esto, importante también conocer cómo estaban dándose a nivel latinoamericano esto. Y sí, algo comentarles que en Quito ha habido un repunte del número de casos y tiene que ver nuevamente con lo que habíamos mencionado 10, 12, 2 semanas atrás que iba a ocurrir. Aparte de eso, en Quito, sobre todo el sector norte de Quito, la zona de Pomasqui, han llevado fuertes lluvias que han llevado inundaciones. He visto las imágenes de un centro comercial y bueno, ahí es uno que comienza a pensar en tantas cosas, que se mezclan se mezclan problemas de enfermedades, se mezclan estas decisiones del gobierno que cada vez son más tontas y que perjudican a todos, se mezclan esto de inundaciones, en fin, tantas cosas. Y no queda más que no bajar la moral, no bajar la fe, porque en estas circunstancias no queda de otra manera. Muy bien, esa información corta tenía para presentarles el día de hoy, así que voy a ver si de pronto han escrito algo y les comparto, ¿no? Hasta el momento, vamos mejor a mencionar a las personas que se han podido conectar. Se ha conectado nuestro amigo John Herr, Diana Mera, y Diana Mera manda a saludar, muy buenas noches por allá. Sandra Piguahue también se ha conectado, Amanda Milagros Mesa, y manda a saludar, muy buenas noches por allá también. Sandra Piguahue también manda a saludar. El doctor Leonardo Daniel Molina Vélez también se ha conectado. Mercy Zambrano Manrique, Marta Santana, Leisha Michelle Hernández, ¿sí? Gilmore también se ha conectado, Carmen Cedeño, Luigi Salazar, Gregorio Saltos, Marcelo Sánchez, Cristina Escandón, la doctora Verónica Villalba, Javier Meravera, Farik Cantos. Vamos acá si de pronto han podido compartir algo y que de una u otra manera podemos manifestarlo. Y bueno, solamente para ir dando algunos mensajes, es lamentable que se viva actualmente una situación de ser impagos por la parte estatal, la parte gubernamental. Sí, lo que ha ocurrido y que han salido en su justo reclamo a protestar los médicos, posgradistas sobre todo, que son los más atrasados en los pagos, tiene unas características no solo que toca lo inhumano y lo insensible, también toca lo grosero y grotesco que puede ocurrir cuando un gobierno puede tranquilamente ejercer o condicionar ciertos favores a los grupos que los representan, como por ejemplo los banqueros, los tenedores de deuda, y no a la gran mayoría de ecuatorianos que de una u otra manera habíamos votado por ellos. Lamentable lo que ha ocurrido, lamentable que encima de que protestan se los reciban de una forma muy grosera, descortés, gaseados con lacrimógenos, ¿sí? Golpeados con toletes, y esto que de una u otra forma, estos médicos que de una u otra forma han participado desde el inicio de la crisis, siendo considerados de una forma hipócrita como héroes de la salud, y que lo preciso, yo como médico, uno nunca ha pedido que se lo considere un héroe, y yo siempre he dicho, para mí el sitial médico no es ni superior ni inferior que ningún otro. Creo que en una sociedad todos los que ejercemos algún tipo de profesión y todos los que hacen una labor constructiva fortalecemos para que el país y la sociedad se desarrolle, así que no hay unos más valiosos que otros, y jamás se ha pedido que se nos declare héroes, se nos diga que somos héroes, nada por el estilo, porque hacemos nuestro trabajo. Es como yo tengo dañado mi carro, voy a un mecánico y me haya podido dar la mano en esta pandemia y yo lo declaro un héroe. Bueno, será para mí un héroe, pero él sabe que también está haciendo su trabajo y su labor, y de una u otra manera está contribuyendo dentro de sus posibilidades. Entonces, no es cuestión de declararnos como héroes, y tampoco es cuestión de tratarnos como delincuentes, ¿sí? Porque el trato que ha dado el gobierno ha sido de lo más desleal. Y la verdad que Paula Romo, esta ministra, ¿sí? Se va a llevar el peor antecedente y obviamente se va a llevar el peor recuerdo y quizás hasta los peores deseos por comportarse como se comporta. Es increíble el grado de ser tan cara dura y de poder incluso dar órdenes para que se atente contra la salud y la integridad de los profesionales. Y ojo, que cuando ha ocurrido lo mismo con los que protestan, yo al menos siempre me he solidarizado con todos ellos.
llámese docentes, llámese personas que han sido despedidas de sus trabajos de una forma no legal, ¿sí? Porque si bien es cierto se creó una ley, que la ley realmente favorece a las personas que más tienen, hay que ser honesto, ¿sí? Se ha despedido gente de muchos años de sus trabajos y no se los ha liquidado como debería. Encima, esas empresas han seguido presentando utilidades y es ilógico que se quiera vulnerar esos derechos. Entonces, la solidaridad va con todo el mundo que protesta y que la verdad cada vez son más, o somos más. Estamos hastiados de este gobierno, queremos que se vayan y encima buscan cualquier artilugio para no permitir que todo el mundo participe como debe ser en una democracia, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo tiene derecho a participar y ahí cada uno tendrá su consideración a saber a quién puede votar o a quién puede sufragar en su momento. Entonces, todo lo hace tan mal que la solidaridad para los médicos, para los docentes, para los empleados públicos despedidos y no ni siquiera han recibido su liquidación es más que justa y más que necesaria. Y si esta situación sigue así, yo creo que al menos mi persona también estaré respaldándolos, pero desde las calles donde hay que hacer los actos, que es la única manera que puede entender este gobierno. Las personas que nos escuchan de otros países sepan que estamos viviendo la doble pandemia de Ecuador, una que se llama Lenin Moreno y otra que se llama COVID-19. Bueno, al menos la de COVID-19, estamos hablando de las vacunas, esperemos que se solucione eso. La de Moreno no sabemos cuándo se vaya a terminar. Muy bien, eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Y bueno, hoy ha sido, los días miércoles son un poquito complicados para mí. Así que el día viernes probablemente tengamos mucha más información. Así que si pueden acompañarnos, les agradeceríamos y esperemos que hasta el día viernes puedan pasarla de lo mejor. Cuídense mucho, traten dentro de lo posible de que su mente no se deje envenenar, ¿sí? No se deje minimizar, no se deje destruir, no se deje enfermar, porque eso también contagia el cuerpo. Así que en estos momentos, donde hay carencia de muchas cosas, lo que menos debe de carecer una persona, si puede lograrlo, es de salud, que es un bien preciado. Cuídense mucho, bendiciones y muy buena vibra. Chao, chao, y si Dios lo permite, el día viernes estamos por acá. Adiós.